Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 112 del día 3 de julio del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto número 100 del Poder Ejecutivo Provincial del presente año. 1. Informamos que en las últimas 24 horas no se han diagnosticado casos positivos de coronavirus. 2. Se informa asimismo que en el transcurso de las últimas 24 horas se ha incorporado a un paciente como caso sospechoso por protocolo. Se trata de un hombre de 41 años, personal de transporte de cargas, que estando en ruta de regreso a la provincia, proveniente de Buenos Aires, se comunica con su persona de contacto en el marco del protocolo de control domiciliario para transportistas, acompañantes y estibadores de cargas generales, con domicilio en la provincia de Formosa. En dicha comunicación, informa que presentaba fiebre, razón por la cual a su ingreso a la provincia fue hisopado en la UPAC, lugar donde además refirió dolor de garganta, siendo luego derivado para su aislamiento en el Hospital Central. En el transcurso de la mañana de hoy, el Laboratorio de Biología Molecular informó resultado negativo a coronavirus. 3. En razón a lo expuesto, la provincia de Formosa continúa con un total de 77 casos positivos a coronavirus diagnosticados hasta la fecha. En el día de hoy se darán de alta médica a 2 personas. Se tratan de una joven de 16 años y un hombre de 33 años, quienes han tenido 2 análisis negativos a coronavirus durante el periodo de observación y seguimiento a pacientes, no implicando su estado actual riesgo alguno para la comunidad. De esta manera, totalizan 28 las altas médicas otorgadas hasta este momento. 4. Se encuentran internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, un total de 49 pacientes, 40 varones y 9 mujeres. Todos se encuentran en buen estado general, evolucionando 46 de ellos sin síntomas al momento. 5. Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2.939 los test realizados en la provincia, con una positividad del 2.62%. 6. En el día de ayer ingresaron 731 camiones de carga a la provincia, fueron controladas 14.287 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas 215 personas por incumplir las restricciones de circulación. Se controlaron 6.384 vehículos y se secuestraron 48 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 8 automóviles y 24 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 203 personas por no usar el barbijo en la vía pública. 7. Informamos que se continúa con el cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado provincial, incluyendo el pago del aguinaldo correspondiente a la primera cuota del presente año. En el día de hoy están percibiendo sus haberes los jubilados provinciales con documentos nacional de identidad terminados en 8 y 9, mientras que el día de mañana, sábado 4 de julio, harán lo propio con personal activo con documentos nacional de identidad
terminados en 0, 1 y 2. 8. Con provincianos. En el día de la fecha conmemoramos un aniversario más del fallecimiento del expresidente Hipólito Yrigoyen, un gran referente político del campo nacional y popular, que dejó una marca indeleble en la defensa de nuestra soberanía. A pesar de los ataques que recibió de la oligarquía de entonces y de sus propias filas partidarias, su figura señera se eleva en nuestra historia como orientación y guía para quienes defendemos la voluntad popular como base y razón de ser de la democracia, así como los genuinos intereses de la patria, y que hoy es también la defensa de la salud de todos y todas. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo 112 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Referido a la información económica de interés general en el marco de la pandemia, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará mayores precisiones. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy queremos informarles que ha concluido el operativo especial de pago de la IFE 2. Agradecer a los trabajadores y trabajadoras del Banco de Formosa, al personal de la Policía de la Provincia, a los trabajadores y trabajadoras de Repsa Telecomunicaciones, a todos los intendentes y empleados de municipios que colaboraron para la realización de este operativo. El mismo se hizo en 31 localidades del interior provincial sin sucursales bancarias. Utilizaron 3 corredores logísticos, 30 empleados del Banco de Formosa fueron afectados de este operativo, 31 comisarías y o subcomisarías como sedes de pago, fundamentalmente porque están todas conectadas a la red de fibra óptica, 21.871 beneficiarios según el padrón de ANSES y se pagaron 20.840 beneficiarios. Es decir, se ha inyectado en la economía de estas 31 localidades 202.840.000 pesos. A esto, hablando de la economía del interior de nuestra provincia, hay que sumarle los pagos que todavía estamos realizando en las localidades que tienen sucursales del Banco de Formosa. Estas 31 localidades, repito, ya han terminado los operativos. Nos quedan simplemente algunas imágenes, como la imagen del Chorro, Misión Laicí y otras más, que bueno, ya son un recuerdo, pero nuestros comprovincianos de esas localidades han recibido el beneficio en su propia localidad. El programa de asistencia al trabajo y la producción, como todos sabemos, es, junto con las IFES, son pilares muy importantes de esta red de contención social que está articulando el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Los empleadores que requieran la asistencia del Estado para este subsidio, para pagar salarios de junio, tienen hasta hoy para inscribirse en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Por los salarios de junio ingresan en la página de la AFIP, Programa de Asistencia a ATP, acceden con la clave fiscal única e intransferible, allí donde dice ingresar, hay un rectángulo subrayado en rojo y tienen para realizar allí la inscripción del pago de estos salarios. El Banco Central de la República Argentina prolongó hasta el 30 de septiembre la suspensión del cobro de todos los cargos para operar en cajeros automáticos. Esto significa que todos los usuarios pueden realizar operaciones en cualquier de las redes de cajeros automáticos sin ningún costo, depósitos, extracciones, consultas, etc.,
sea el usuario cliente o no de la entidad a la cual él va a realizar la operación. Todas las entidades deben permitir montos también de extracción por cajero automático como mínimo de 15.000 pesos acumulados diarios. El cronograma de pago de la Administración, recuerden que el sábado 4 comenzamos el cronograma de pago a la Administración Pública Provincial, a los agentes activos, haberes más aguinaldo. El sábado con los DNI terminados en 0, 1 y 2, el domingo se acreditará a las cuentas de 3, 4 y 5, el día lunes se acreditará también en las cuentas bancarias únicas del 6 y el 7, y el martes 7 concluimos el pago a los agentes activos de la Administración Pública con los DNI terminados en 9. Bueno, este niño, con sus 2 pulgares en alto, nos está enseñando que siempre usemos el barbijo. Es un mensaje del Consejo de la Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Con esa hermosa imagen de pulgares para arriba que nos muestra nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, nuestro infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará el reporte del estado de salud de nuestros pacientes internados en el Hospital Interdistrital EVIT. Por favor, doctor. Muchas gracias. Feliz día para todos y todas. Bueno, queremos comentar ya, obviamente hay actualmente 49 pacientes en total. Cada vez se están yendo de alta cada vez más pacientes. Esperemos que siga así hasta que el último paciente sea dado de alta. Actualmente de estos pacientes que están de los 49, hay 3 que tienen síntomas, ¿sí? O sea, 46 están asintomáticos, no refieren ningún tipo de molestia, están en buen estado general. De los 3 que quedan pendientes aún con algunos síntomas, 2 todavía se los considera moderados, esperemos que sigan así hasta que dejen de tener síntomas. Refieren un poco de tos, con un poco de expectoración y flema cuando tose, ¿sí? Un poco de moco por la nariz, que le decimos nosotros rinorrea. Ninguno de ellos tiene fiebre, no requiere ningún suero ni un tratamiento en particular. Uno de ellos solamente está con antibióticos, por esas secreciones, pero nada en particular. Y después del paciente categorizado aún como moderado, que en el día de ayer se había hecho unos estudios, una radiografía, está estable, no hubo empeoramiento de su cuadro, así que aún se lo dejó un día más, pero si todo va bien, esperemos que hoy pueda pasar a sala general en virtud de los resultados que se obtuvieron. Hoy igual se le hizo un último control para estar 100% de seguridad que pueda pasar a piso si es que está todo bien. Así que está encaminado, clínicamente está muy estable, no requiere oxígeno, tampoco está con suero, así que deambula en su habitación, o sea, está bien alimentado, no tiene problema extra que pudiésemos suponer que no pueda evolucionar favorablemente. Pero vamos a esperar los últimos estudios que se decida su pase y ver cómo evoluciona. Así que todo bien por ahora. Gracias. Gracias, doctor. Con esta información de 46 pacientes asintomáticos, 2 con síntomas leves y 1 moderado, estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos de que es una pregunta por medio. Gracias. Muy buenos días, Nilsa Daullero para FM Estilo 98.7. Para los ministros, a quien corresponda, teniendo en cuenta la videoconferencia que se llevó a cabo ayer entre la ministra de Seguridad de la Nación y su par, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, con respecto al flagelo del delito rural. Formosa, en tiempos de pandemia, ¿cómo está trabajando con respecto a esto? Muchísimas gracias. Nosotros tenemos un trabajo permanente con la policía de la provincia en cuanto a lo que es la seguridad rural. Es importante señalar de que estuvo centrada la conversación que han tenido ambos ministros con un fenómeno que ha aparecido últimamente, que es el de la rotura de los silobolsas que han ocurrido en distintas jurisdicciones, en la nuestra no ha ocurrido.
no es un fenómeno que nosotros lo tengamos presente. Es una situación muy particular y concreta que se da fundamentalmente en el centro del país. Está vinculado con distintas situaciones que no vienen al caso, porque nosotros tenemos otra agenda, que es la de profundizar las acciones preventivas. Y en ese sentido, tenemos que recordar que todos debemos cumplir con las medidas sanitarias para poder cuidar nuestra salud. Más allá de eso, es importante destacar del trabajo incansable que viene realizando nuestra policía de la provincia, que a la labor diaria y cotidiana y que es de su responsabilidad en cuanto a la seguridad pública en ámbitos urbanos y también en ámbitos rurales en nuestra provincia, se agrega esta otra, que es la de colaborar como un todo orgánico en el marco de un modelo de provincia que tenemos nosotros desarrollando, junto con la inmensa participación ciudadana en el cuidado de la salud de todos los formoseños y de todas las formoseñas. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva. La consulta a quien corresponda. El Consejo Federal de Educación aprobó el protocolo para el retorno a las aulas. La fecha estimativa sería para el mes de agosto, pero también advirtieron que depende de la situación epidemiológica de cada región. ¿Ven una posibilidad esto para Formosa en el mes de agosto? Y si la provincia también trabaja en una reglamentación propia de complemento. Muchas gracias. Bueno, el protocolo, como todos sabemos, fue aprobado para tener una herramienta para el momento que las circunstancias del combate contra la epidemia así lo permitan. Se ha hecho también la aclaración que hace el señor periodista en cuanto a que cada provincia, cada jurisdicción va a analizar particularmente la situación que tenga después de lo que se llama las vacaciones de julio, ¿no? Así que, bueno, no podemos prever, quiera Dios que estemos en una situación que nos permita en el momento oportuno, lo más rápido posible, y con todos los resguardos de este protocolo, que los niños vuelvan a las clases, pero no podemos saber hoy cuándo eso puede ser. Sí sabemos que ya está una herramienta que permitiría, con todas las condiciones de bioseguridad y con algunas características propias del aula, repito, que cuando las circunstancias lo permitan, bueno, volver al aula. Y también, abundando en la respuesta que ya se ha brindado, nuestros compañeros del Ministerio de Educación Provincial están trabajando justamente en esa línea. Nuestra idea es trabajar para que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan continuar con sus estudios de la manera más adecuada. En este tiempo, en este momento, por ahora, es de manera no presencial. Pero bueno, vamos a trabajar para ir avanzando en ese aspecto. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard para LR8 Radio Nacional Formosa y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Feliz día de los locutores y las locutoras, a todos los colegas. La pregunta, ministro, es, todos los días usted en el parte diario lee un número bastante elevado de personas que no utilizan el barbijo y por ahí de todas las medidas que ha dado el Consejo es una de las más fáciles de cumplir. Hoy dio un número de 203 personas, pero habitualmente quienes venimos acá vemos que hay un número que no baja de los 150 por día más o menos. Quisiera que les explique a estas personas cuáles son los problemas que pueden llegar a tener por no utilizarlo. Gracias. Con la justicia, claro. Bueno, tener un problema con la justicia en este momento es el menor de los problemas. El más grave es tener un problema de salud. Y ustedes son testigos, porque ustedes recorren la ciudad, porque estamos en Formosa, pero cualquiera de nosotros que estamos en esta provincia, vemos de que hay personas que todavía no se acostumbran a usar las medidas de protección personal, en particular el uso del barbijo. Todos lo vemos. Hay muchas personas que parecerían ser de que necesitan abrigar la garganta y lo llevan al barbijo puesto en la garganta. Hay otros que parecería ser, y otras también, no discriminemos,
de que necesitan solamente un tapaboca y dejan al aire la nariz. Y la verdad es que tenemos que cuidarnos todos y todas en el sentido de poder proteger nariz, boca y mentón, no solamente para cuidar nuestra salud, sino como nos lo ha enseñado en numerosas oportunidades nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Robero Bruno, de una manera altruista cuidar la salud del otro. Todas estas actuaciones son remitidas a la justicia. La justicia, en el marco de lo que es la justicia de paz, tiene la oportunidad de aplicar el Código de Faltas. El Código de Faltas ha establecido una serie de sanciones para el incumplimiento de las medidas sanitarias que están orientadas al cuidado de la salud pública, que a su vez, en caso de que se declare una emergencia sanitaria, esa figura tiene un agravante. Entonces, estas personas que incumplan esta y cualquier otra medida sanitaria que se disponga en el marco de esta emergencia, tienen la posibilidad de ser sancionado con multas, porque son días de arresto redimibles por multa, tal como está organizada la economía de nuestro Código de Faltas provincial. Que dicho sea de paso, también es buena oportunidad para recordar de que muchos señalan de que se trata de una norma de la dictadura. Ahora bien, las normas que fueron sancionadas durante la dictadura militar tuvieron que ser en democracia ratificadas por la legislatura y existió un acto en ese sentido. A los pocos días de inaugurado el periodo democrático, la nueva legislatura, allá por 1983-84, hizo ese acto. Entonces, es importante también conocer que muchos de los argumentos que se utilizan han perdido vigencia, solamente se utilizan a los fines de generar un poco de confusión. Más allá de eso, nuestro Código de Faltas ha tenido numerosas modificaciones a lo largo del tiempo y lo importante es de que todas ellas fueron discutidas en la legislatura provincial. Nunca hemos modificado por decreto, como sí lo hicieron en otras jurisdicciones. No es un detalle menor ese aspecto. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días para todos. Quisiera hacer la consulta a quien corresponda. Bueno, sabemos que 6 personas que se supone que tuvieron contacto con el abogado que finalmente dio positivo COVID han sido separadas de sus funciones laborales porque tienen que hacer el aislamiento correspondiente cada uno en su casa. Queríamos saber si esas personas le han hecho o le van a realizar o tienen pensado realizarle los hisopados correspondientes y además si es cierto que en el Hospital Central comenzaron a hacerse testeos aleatorios al personal de salud. Gracias. Con respecto a los contactos estrechos de los casos positivos, en todos los casos se realiza primero el aislamiento y a partir de ahí un hisopado entre el tercer y quinto día. Esto es algo que no se realiza en cualquier otro lugar. Es una búsqueda activa otra vez que estamos realizando en un plus de las actividades y de las estrategias que tenemos para tratar de controlar esta situación. Entonces a los contactos estrechos de los pacientes confirmados, al tercer y quinto día se le realiza un hisopado que es para verificar si ya tiene el virus, ya es un caso confirmado. Y a partir de ahí seguir buscando los contactos de ese otro caso, que serían los contactos secundarios en este caso, que pasarían a ser contactos estrechos. Entonces efectivamente se les realizó a todos fueron negativos. Igualmente el protocolo para los contactos estrechos es 14 días de aislamiento, y es un aislamiento controlado en los lugares que se destine para ese lugar, no son domiciliarios tampoco. A partir de ahí también el día 13 a los contactos estrechos se les realiza nuevamente otro hisopado más
antes de darle entonces que reanude sus actividades habituales. Entonces los contactos estrechos se mantienen con este protocolo. Tercer, quinto día se realiza un primer hisopado, al día 13 otro hisopado más y a partir de ahí, de no presentar lógicamente ningún síntoma, continúa con sus actividades habituales. Dentro de la búsqueda activa, que es otra de las estrategias que se ha establecido en la provincia, de realizar hisopados a personas asintomáticas, tanto lo hacemos a los que ingresan, que en este momento son muy pocos, los que ingresan a la provincia, que no tengan ningún síntoma se les realiza el hisopado. También personal de contacto de distintos lugares, en este caso en el Hospital Central estamos realizando hisopados a enfermeros, médicos, personal del hospital, y eso nos permite porque tenemos primero la posibilidad de hacerlo, siempre es un adiestramiento también en la toma de muestra. Además de eso tenemos los reactivos disponibles y el laboratorio de biología molecular con todo el equipamiento y la capacitación de los recursos humanos que nos permite realizar esto. Entonces, teniendo esta posibilidad y no habiendo casos también sospechosos, porque vimos un solo caso sospechoso que dio negativo en el día de la fecha, también nos da esa posibilidad de realizar estos estudios. Pero no solo en el Hospital Central, sino también se realizan en otros establecimientos de salud. Si se me permite la oportunidad, quisiera señalar también un aspecto en el que tenemos que hacer todos un análisis de nuestras acciones y de nuestros pensamientos y de lo que hacemos en las redes sociales, que está vinculado con la estigmatización de las personas. Tratemos de no estigmatizar, porque con razón al caso del abogado, que ha tenido tanta repercusión, ¿Sabían ustedes de que tanto comentario existió de que esta persona no pisó tribunales? No lo sabían. El abogado realizó actividad profesional a través de los mecanismos que ha establecido la justicia provincial, presentando sus escritos vía digital. Y en el caso de la entrega de algún escrito, se aplican protocolos que sabiamente ha establecido nuestro Superior Tribunal de Justicia para el trabajo en la justicia. Y estos escritos se entregan en un sobre. Ese sobre, que es recepcionado por un empleado detrás de un plexiglas, lo toma con guantes y lo deja en una caja por 48 horas, luego de lo cual recién es abierto. Entonces, fíjense de qué manera se ha ido construyendo toda una imagen respecto de una persona o un profesional que estuvo recorriendo, contactando gente, cuando la verdad de los hechos, una vez que se investiga, no fue tal como han presentado muchos. Esto viene al caso para ver de qué manera nosotros nos podemos constituir, cada uno de nosotros, quienes estamos acá, quienes estamos en este salón, pero también los miles de formoseños que en este momento estamos unidos a través de esta conferencia de prensa y que se contactan con nosotros a través de las redes sociales, a quienes, por cierto, todos nosotros, desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia, agradecemos sus aportes. ¿De qué manera nos podemos constituir? Como instrumentos de promoción de las acciones en defensa de la salud y del uso de los medios de protección personal y de cuidado personal en este momento de pandemia, o cómo nos podemos constituir en instrumentos de estigmatización. Y ciertamente en este momento todos debemos estar unidos detrás de un objetivo común, que es la de cuidar la salud propia, la salud de lo que amamos, pero también la salud de toda nuestra comunidad. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, María de los Ángeles Delgado para la 92.9 Radio Fernando y para Provincia con Aroma de Mujer. También las salutaciones para nuestros pares, los locutores en el día
en el día de la fecha. Bueno, la pregunta para el ministro Ibáñez. Ministro, si nos podrá informar con respecto a lo que está previsto por parte del ANSES para otorgar nuevos créditos a jubilados pensionados, inclusive a personas endeudadas, si es verídico esto y cuáles son las modalidades que pueden implementar las personas para acceder a dicho crédito. Gracias. Bueno, no sabemos, por lo tanto no les podemos informar fehacientemente de nuevas líneas de crédito que ANSES, de acuerdo a diversas versiones periodísticas, sí está implementando. Lo que tenemos que también decir, porque en estas mismas versiones periodísticas se ha comentado, que ustedes recordarán gran cantidad de beneficiarios de ANSES que fueron beneficiarios, muchos de ellos sin haber solicitado, de créditos que le depositaron directamente su cuenta el año pasado en una gestión gubernamental en etapas cercanas a las elecciones. Lamentablemente esos créditos tenían una tasa de interés elevadísima, esos créditos hoy están ocasionando a sus beneficiarios un problema que es poder pagarlo por esa elevada tasa de interés. ANSES ya ha adoptado algunas medidas, pero aparentemente están en estudio otras medidas o para transformarlo en un nuevo crédito a nuevos plazos y con tasa de interés más baja o tasa cero, porque realmente el problema que están teniendo muchos de los beneficiarios de ese crédito es lo que ha tomado Estado Público. Así que cuando ANSES resuelva la situación, tanto de estos beneficiarios que percibieron un crédito el año pasado, como aquellos otros que hoy quisieran solicitar un nuevo crédito, apenas ANSES dicte la reglamentación respectiva, la pondremos en conocimiento de todos ustedes. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. La pregunta va dirigida hacia usted, ministro González, referido a lo que comentó recién de este caso del abogado. Había muy poca información circulando, teniendo en cuenta obviamente que este es el Consejo y que existe la división de poderes, pero en base a justamente esto que usted señaló, nos gustaría saber si han solicitado informes al Superior Tribunal de Justicia respecto de estas 6 personas que fueron suspendidas de sus actividades momentáneamente y si este Consejo ha hecho algún tipo de análisis o hisopados a esas personas. Muchas gracias. Nosotros somos respetuosos de las decisiones administrativas que puedan tener otro poder. Insistimos con que se pueden consultar directamente este tipo de preguntas al poder respectivo. Nosotros sí era nuestra responsabilidad profundizar en la pesquisa epidemiológica, que es lo que hicimos. La pesquisa epidemiológica que la encabeza nuestro médico epidemiólogo implica el tomar conocimiento de un caso positivo y a partir de ahí establecer un primer perímetro que es el de los contactos estrechos y a partir de ahí otro perímetro más que es el de los contactos de los contactos. Inclusive en el análisis de los contactos, esto lo estamos aprendiendo ahora todos porque lo escuchamos mucho, el tema de los contactos estrechos también tienen sus marcos concretos, no es cualquier situación la que es un contacto estrecho. Nosotros hemos realizado ese trabajo y en lo que compete al Consejo de Atención Integral de la Emergencia ha profundizado la investigación del hecho, ha profundizado lo que es la pesquisa de la búsqueda de los contactos estrechos y ha también generado ese segundo perímetro, la de los contactos de los contactos. Mayores precisiones podemos pedirle al doctor Mario Romero Bruno para que nos exponga al respecto. Bueno, ya nos hemos referido a los contactos estrechos, que son las personas que han tenido una distancia menor a 2 metros durante un periodo de más de 15 minutos con una persona que es confirmada, y entre eso entran todos los convivientes, o personal de salud que ha realizado una atención sin el equipamiento de protección personal. Esa es la definición del Ministerio de Salud de la Nación, de la OMS, ese es el contacto estrecho.
Ahora, yendo un poco más, como mencionaba el ministro, nosotros avanzamos también en la búsqueda del contacto, que es de esa persona que puede haber estado en esa situación de menos de 2 metros durante más de 15 minutos, que tienen que estar 14 días en aislamiento en un lugar donde le realizamos los estudios que estaba comentando anteriormente. Al contacto de los contactos también lo tenemos registrado en observación y en seguimiento. Y le pedí, y en este caso hace un aislamiento domiciliario, controlado, voluntario, porque no hay ni una recomendación específica, sino que es una, como le decía, es un extra, un agregado y una seguridad más que estamos dando, que ese contacto se quede en su casa hasta que tengamos el resultado del primer hisopado del contacto estrecho. Entonces, si el contacto estrecho es negativo, ese otro contacto ya no tuvo probabilidad de tener contacto con el virus. Es decir, el primer. Entonces, bueno, en ese caso, esa persona sigue sus actividades habituales. Entonces, como decíamos, es un plus más que estamos dando en las recomendaciones para cuidar la salud de todos. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1. Llevemos esto al peor panorama y a todo lo que no queremos que suceda, lo que es la circulación viral, ¿no? Venimos escuchando, los protocolos se vienen activando desde el inicio de la pandemia, las acciones que ustedes van llevando a través del Consejo. Empezaron ya a los contactos estrechos que nos estaba explicando el doctor Mario Romero Bruno, pero a través del Consejo se tiene estudiado también y se tiene pensado qué hacer cuando comience, o digamos que no, ojalá que no, la circulación viral. Muchas gracias. Bueno, con respecto a eso, lógicamente que hay planes establecidos, en este caso siempre estamos hablando de un plan de contención, de alerta, lógicamente preparación, que ya fuimos superando y adquiriendo mayor entrenamiento en todas las acciones. Sería un plan, siguiente es un plan de mitigación, ya cuando hay circulación viral, y vamos a recordar otra vez qué es circulación viral para que se entienda bien. Circulación viral es cuando se identifica, cuando se diagnostica a una persona que es confirmado por el estudio correspondiente, que es el hisopado nasofaringio en el hospital de alta complejidad, se le realiza el estudio, da positivo, y cuando investigamos de dónde adquirió, cuando preguntamos de dónde adquirió el virus, la persona no sabe referir de dónde. Entonces, cuando no se identifica la fuente donde pudo haber contraído el virus, entonces es circulación, lo adquirió en cualquier lugar, de cualquier persona. Entonces, cuando existe esa situación, quiere decir que hay una transmisión comunitaria que no está identificada la fuente directa y, en este caso, lógicamente las medidas son otras. El plan de mitigación es disminuir el daño, que es lo que está pasando en otros lugares. En este caso, concretamente, en muchas provincias están teniendo esta situación. Acá nuestra provincia vecina, el Chaco, tiene una situación de circulación viral, transmisión comunitaria, todos los días aparecen casos, esos casos no saben referir quién pudo haber sido la fuente de contagio. Entonces, es la circulación de transmisión comunitaria. Y la disminución del daño es tratar de identificar rápidamente las personas que tengan algún síntoma, ya no hablamos asintomáticos como estamos diagnosticando nosotros, ya son personas sintomáticas que tratan de captarla en un periodo leve, tratar de aislarlas en un lugar, que en ese lugar lógicamente se mantengan las condiciones de seguridad para que no siga contagiando a otras. Las personas que ya son diagnosticadas, ver si están en una situación de leve, moderado o grave. Los casos moderados y graves van también a un lugar ya con mayor atención médica. Los casos graves se pelean como se pelean en estas situaciones con distintos tipos de protocolos de investigación porque tampoco existe un tratamiento específico. Como mencionamos, estamos teniendo buenos resultados con la administración de plasma de convalecientes, pero todavía no está finalmente establecido como un tratamiento. Y bueno, y pelear que no se muera nadie, que disminuyan los casos, que disminuya el contagio. Realmente es una situación lamentable para cualquiera que tenga que vivirla. Entonces, por eso, en esta situación que estamos teniendo nosotros, donde decimos no existe circulación viral, tenemos que cuidarla, tenemos que mantenerla, tenemos que, estas personas que mencionaba el compañero que no usan barbijo, no solo existe una responsabilidad en transmitir a otros, sino también de contagiarse, una persona de riesgo. Entonces, tomemos conciencia de que tenemos que cuidar este estado sanitario. Los casos que hemos tenido, si no lo hubiéramos diagnosticado, ya habría transmisión comunitaria. Si no hubieran estado en un lugar, y ya habría transmisión comunitaria. Ya tendrían personas sintomáticas, ya presentando síntomas. En este caso, felizmente,
son asintomáticas y los pocos casos, 3 casos que tenemos con síntomas, están evolucionando bien. Entonces cuidemos esta situación entre todos. Y en esto existe la responsabilidad personal. Los protocolos están sumamente claros, se mantienen desde las fuerzas de seguridad en los controles de frontera. Fíjense el camionero. Esto que mencionamos hoy, el caso sospechoso, a los camioneros que ingresan a la provincia y son de Formosa, se le hace un seguimiento diario. Hay personas que están trabajando, cooperando con este trabajo domiciliario, se le hace llamados telefónicos, se establece este contacto hasta personal. Por eso esta persona que venía de Buenos Aires ya en el camino le vino comentando, tengo fiebre. ¿Qué hizo eso? Esta persona ingresó, dejó su vehículo con la carga, en ambulancia se la trasladó al OPAC, se le hizo el hisopado, se la aisló en el hospital central. Hoy tenemos resultado negativo, igualmente va a seguir con control. Pero esta es la situación que tenemos que mantener entre todos. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para el doctor Ibáñez. Ministro, usted había manifestado que con un gran esfuerzo del Tesoro de la provincia se iba a hacer frente al pago en su totalidad del sueldo y del aguinaldo para los agentes estatales. También remarcó que hubo una muy baja recaudación fiscal a nivel nacional y que eso afecta directamente a nuestra provincia, a Formosa. Le pregunto, ¿cuál es la proyección para los meses que se vienen? Agosto y septiembre, si se va a poder cumplir con los sueldos en su totalidad para los estatales. Gracias. Bueno, creemos que se tocó un piso en la caída de la economía en el mes de abril y el mes de mayo, porque el mes de mayo refleja indudablemente cifras de consumo del mes de abril. Pero esto es una presunción. ¿Por qué decimos? Porque indudablemente el último mes, o sea, junio, la caída fue muy menor sustancialmente si la comparamos con esos 2 meses, que fue muchísimo. Pero cierra el primer semestre muy mal, tanto para las arcas del Tesoro Nacional como de las provincias y de los municipios. A la caída que ya teníamos de la actividad económica a comienzo de año, se le suma el tema de la pandemia. Esto indudablemente pegó muy fuerte en los recursos, porque no se olviden que los recursos coparticipables están fundamentalmente posicionados o digamos tienen como columna vertebral al consumo. Y el consumo se deterioró enormemente en el mes de abril y en el mes de mayo. Entonces no podemos saber cómo va a evolucionar el segundo semestre del año porque no podemos saber qué va a pasar con la pandemia. Es decir, si hay más apertura comercial, si hay más apertura industrial, indudablemente que todos vamos a mejorar. Pero ustedes están viendo que hay jurisdicciones que lamentablemente ya tenían una apertura comercial muy importante y están volviendo, como decimos, marcha atrás, es decir, a una fase mucho más segura en cuanto a transmisión de la pandemia, fundamentalmente en lugares de mucho consumo, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como es todo el AMBA, también provincia de Buenos Aires. Y también hay otras provincias hermanas que han vuelto hacia atrás, digamos, esta apertura comercial que tenían. Entonces no podemos saber qué va a ocurrir. Y como les decía, creo que ayer o antes de ayer, la otra cara de la moneda para ver los números de las provincias y de los municipios es que además de la fuerte caída en el primer semestre, que Formosa lo calculamos en pesos aproximadamente en 4.000 millones de pesos, tenemos un incremento en los recursos que no estaba presupuestado, nadie lo tenía presupuestado, el Estado Nacional tampoco, para enfrentar la pandemia. Y que si bien hemos recibido recursos del Estado Nacional y hemos solicitado otros, no cubren en absoluto con todas las inversiones necesarias que se tienen que hacer en este momento, tanto en el sistema provincial de salud como en el sistema de seguridad. Entonces, el problema es doble, o sea, es la tormenta perfecta, ¿no?
Es decir, tremenda caída de recursos y una mayor elevación de los gastos. No podemos saber qué va a pasar en agosto, qué va a pasar en septiembre. Nosotros lo hacemos mes a mes, sacamos los números mes a mes, los comunicamos, informamos y por supuesto que somos optimistas. Esto en algún momento va a pasar, como han pasado otras de estas plagas que azotaron la humanidad, y bueno, va a haber que recomponer la economía, pero no solamente la economía de Formosa o de la Argentina, la economía del mundo, porque ustedes simplemente sabemos todo de leer o de ver o de informarnos por las redes, por la tele, por cualquier otro medio, que la caída del Producto Bruto de todos los países es tremenda, es tremenda. Entonces hay una crisis económica mundial. A eso tenemos que sumarle nosotros en la Argentina, a la pandemia, bueno, otro tema que preocupa mucho a todas las provincias, que es la deuda externa de Argentina. Nosotros tenemos hoy una deuda indudablemente con tremendos vencimientos entre el año 2021, 22, 23 y el 2020 también, que son impagables. Quienes en su momento obtuvieron este endeudamiento feroz de la Argentina y fijaron estos calendarios de pago, esto es impagable, pero se lo puede decir cualquier persona que mire los números, no es necesario ser economista ni especialista en la materia, ¿no? Entonces, si nosotros no logramos en la República Argentina poder estructurar la deuda a plazos más largos y poder también bajar las tasas de interés tremendas que tenemos, no podemos preparar un presupuesto del año, porque no sabemos cuánto vamos a tener que pagar. Esta es una batalla muy importante que está librando el Gobierno Nacional y está librando el Ministro de Economía de la Nación. Todos sabemos de que hay fondos internacionales que no son precisamente los más amigables con la Argentina, no lo han sido nunca. Y después, si se arregla con ellos, hay que arreglar con otro importante actor de este endeudamiento gigantesco que tiene la República Argentina, que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, a la pandemia se le suma esto, pero somos optimistas. Creemos que, como en otras épocas, creemos como así, como le tocó negociar en su momento a Néstor Kirchner y, bueno, y enfrentar algunos de estos intereses de fondos internacionales que no tienen ni siquiera un país en particular. Son fondos internacionales que no se sabe prácticamente de quién son, pero que siempre endurecieron con respecto a la Argentina sus posturas. Así hoy los está enfrentando el presidente Fernández. Esperemos que esto llegue a buen puerto, esperemos que podamos confeccionar un presupuesto razonable y que podamos cumplirlo, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, y esperemos el día después de la pandemia poder reactivar la economía de nuestro país y por ende la economía de nuestra provincia. Muy bien. Queremos despedirnos con esta hermosa imagen que es el homenaje que brindamos desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 a los locutores y a las locutoras en su día. Agradecemos a Diego de que transmita su programa de radio con barbijo. Muchas gracias. Aprovechamos para adelantarles de que el día domingo la conferencia de prensa vamos a realizarla a las 11 de la mañana. Hoy es viernes, vamos a ir adelantando eso. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.